Bien, buenas tardes compañeros. Por favor, me confirman si se ve y escucha claro, por favor. Sí, licenciado. Lilic. Bien, vamos a iniciar entonces nuestra clase del día de hoy. En la clase anterior, haciendo una retroalimentación, vimos lo que eran algunos delitos en contra de la vida. Vimos el homicidio culposo, homicidio preterintencional, homicidio en estado de emoción violenta, etcétera. Y para el día de hoy quedó pendiente ya iniciar con lo que es alguna definición de los delitos en contra de la integridad personal. Dijimos que la integridad personal es un bien jurídico tutelado que lo tutela o lo protege en este caso nuestro Código Penal por medio de tipos penales. Y quedamos que el día de hoy vamos a continuar con lo que es una definición de lo que son lesiones desde el punto de vista jurídico, por lo que vamos a iniciar. Bien, entonces, pregunto, ¿se ve ahí la presentación clara? Sí, licenciado. Gracias. Entonces, acá vimos que este es el análisis jurídico de los delitos de lesiones personales. Hablamos en este caso el marco conceptual, que es lo que vamos a ver el día de hoy. El verbo tipo, que en este caso es causar lesiones a otra persona. El objeto jurídico es la persona a quien se lesiona, es decir, sobre quien recae la acción del delito. El objeto jurídico es la integridad personal y el bien jurídico tutelado es lo mismo, la integridad personal. Sujeto activo va a ser la persona que lesiona a otro y sujeto pasivo el lesionado. Entonces, esto lo estamos tomando desde un punto de vista parecido a lo que es los delitos en contra de la vida. Entonces, vamos a continuar. Acá tenemos lo que es una definición médico-legal, es decir, una definición jurídica de lo que son las lesiones. Por lo que, en este caso, le voy a pedir favor a alguien que lea esta definición, que es del autor Nerio Rojas, la cual está contenida en su obra denominada Lesiones. Por favor, alguien que lea esta definición médico-legal de lo que se entiende por lesiones. Definición médico-legal. Nerio Rojas, sobre lesiones. En medicina se entiende por lesión una destrucción o alteración en la anatomía de un órgano, ya sea por un proceso patológico o por un traumatismo. Pero en este último caso, cuando hay sección de tejidos, se usa sobre todo el término de herida. En el lenguaje jurídico, la palabra lesión tiene un sentido más general. Significa alteración anatómica o perturbación funcional de origen violento o externo. Significa a la vez, ay Dios, permítame que significa a la vez herida y enfermedad. Es el daño en el cuerpo o la salud, según la expresión legal, pero es necesario que alguien por dolo o culpa la haya producido, pues lesiones. Además, la calificación de un delito, que alguien por dolo o culpa la... ok. Pues lesiones, además la calificación de delito, he tomado la palabra aún en un sentido más amplio, pues me coloco en la situación de un perito. Lesión jurídicamente es un daño, pero si éste comporta la muerte, el hecho se convierte en otro delito, el homicidio. ¿Continuamos? El perito en todos los casos, cualquiera que sea la clasificación del acto, tiene un hecho de origen traumático para estudiar. Ese hecho concreto se llama genéricamente lesión, aunque se le estudie en un cadáver. Gracias. Bien, entonces, esta es la definición médico-legal o la definición jurídica de lo que debemos de entender por lesiones. Reitero que esta palabra lesiones la hemos escuchado mucho en el deporte, mucho en el fútbol, en alguna película, etcétera, pero para los efectos del derecho penal, de nuestro derecho penal especial, esto es lo que se entiende por lesiones. Y acá hay algunos elementos muy importantes. Acá lo primero es que dice que es el daño en el cuerpo o la salud. Por eso es que el objeto jurídico o el bien jurídico tutelado en este tipo penal o delito de lesiones es la integridad personal, porque la integridad personal se refiere a eso, al óptimo funcionamiento del cuerpo humano, a que la salud se mantenga. Por eso entendemos por lesión como un daño en el cuerpo o la salud.
Por ejemplo, a una persona le fracturan una pierna, eso es un daño en el cuerpo. A una persona que le ocasionan herida con un machete en la cabeza y lo tienen que suturar, eso es una lesión. A una persona que le disparan un proyectil de arma de fuego, en este caso, esa herida va a ser una lesión en el cuerpo. También habla de un daño en la salud, porque recordemos que algunos hechos delictivos lo que dejan a la larga es un daño en la salud, porque la persona a raíz de esa crisis de nervios, a raíz de ese evento estresante, puede inclusive adquirir alguna enfermedad psiquiátrica, algún trastorno psicológico, etcétera. Entonces, la salud es la que en el largo plazo se va deteriorando o la que se pone en peligro. Entonces, reitero, por lesión entendemos ese daño en el cuerpo o la salud. También esta definición tiene algunos otros elementos. Por ejemplo, aquí ya se habla de un perito, porque para el objeto de nuestra ciencia, únicamente es un perito el que puede dictaminar si una persona ha sido o no ha sido lesionada y de qué manera. Cuando llevan a una persona que ha sufrido balazos, es decir, heridas por proyectil de arma de fuego, esta persona va a INASIF. ¿Y quién va a ser el que la va a evaluar y va a determinar qué tipo de lesión tiene en su cuerpo? Va a ser un perito médico forense. En el caso, por ejemplo, de una persona que sufrió pérdida de alguna pieza dental, de algún diente o alguna muela como consecuencia de un golpe, el que la va a evaluar va a ser un odontólogo forense y esta persona va a emitir un dictamen y en el dictamen va a consignar exactamente en qué pieza dental o de qué manera se le ocasionó una lesión como producto de este delito. Recordemos que en el delito de lesiones el mecanismo de producción de la lesión puede ser puñetazos, patadas, golpes con objetos cortocontundentes, heridas con arma blanca, etcétera. Entonces, reitero, el mecanismo de acción realmente es muy amplio. Y también esta definición tiene algunos otros elementos importantes. Por ejemplo, habla que es una alteración anatómica o perturbación funcional. Alteración anatómica, ¿qué quiere decir? Todo aquello que va a modificar el cuerpo de una persona. Al que le cortaron un dedo, al que le cortaron una mano, le sacaron un ojo, eso es una alteración anatómica, es una lesión. Perturbación funcional, por ejemplo, aquella persona que del susto empezó a padecer de diabetes o empezó a padecer de estrés postraumático, esa es una perturbación en el funcionamiento del cuerpo humano. Por eso decimos que desde el punto de vista eminentemente jurídico, una lesión es un daño en el cuerpo o en la salud de un ser humano. Algo muy importante, siempre acá sujeto activo va a ser una persona, sujeto pasivo también va a ser una persona. Únicamente el ser humano puede ser objeto de este delito de lesiones. Si fue a un animal al que se le causó algún daño, eso va a ser otro delito, pero no este delito de lesiones donde siempre sujeto activo y sujeto pasivo va a ser una persona, es decir, un ser humano. Acá también en esta segunda parte de la definición tenemos algunos otros elementos. Por ejemplo, en este caso, que una lesión va a tener un origen traumático. Fíjense que un trauma es básicamente un golpe. Por eso cuando hablamos en un accidente que dicen murió de politraumatismo, ese politraumatismo es que murió de muchos golpes, de muchas lesiones. El ejemplo concreto es un accidente de tránsito en una motocicleta o en un vehículo. Pero acá también el autor menciona algo importante, que si la persona muere, entonces hablamos de un delito de homicidio. Es decir, aquí está la separación. Si la persona muere, hablamos de homicidio. Si la persona no muere, pero hay un daño en su cuerpo o en su salud, entonces sí, hablamos de un delito de lesiones. Recordemos que en el caso de homicidio, el bien jurídico tutelado es la vida humana. En el caso de las lesiones, el bien jurídico tutelado es la integridad personal o la integridad de las personas, entendiendo por integridad personal aquel correcto funcionamiento del cuerpo humano, aquel mantenimiento de la salud o el bienestar físico y psíquico que debe tener un ser humano, porque reitero, la integridad personal alude tanto a la salud física como a la salud mental, ya que las dos son exactamente igual de importantes en el funcionamiento de una persona. Acá, este es un ejemplo que nos da el derecho comparado.
pero vean acá lo que indica este código, que es el código de Perú, indica: definición legal: que comete lesiones quien sin intención de matar cause a otro un daño físico o psíquico que le incapacite por un tiempo que oscila entre 30 a 60 días. Bueno, acá lo importante de esta definición que me permití aquí exponer es que vemos cómo este código lo define de una manera exacta, porque dice: quien sin intención de matar cause a otro un daño físico o psíquico. Es decir, en este caso, el elemento principal es sin intención de matar. No hay intención de causarle la muerte a otra persona o a otro ser humano, sino que la intención, mala por supuesto, reprochable y sancionable desde el punto de vista del derecho penal, es causarle un daño físico o psíquico. Aquí ya tenemos dos elementos, porque fíjense, compañeros, que el daño físico es en la salud física, en la salud del cuerpo humano, y un daño psíquico es un daño en la mente, en la psiquis. Entonces, reitero, esto es sin intención de matar, pero causando un daño físico o psíquico que incapacita a otra persona. Tenemos entonces algunas características del verbo tipo, que en este caso es causar un daño a otra persona o causar una lesión. En primer lugar, tenemos, compañeros, que sin intención de matar, es decir, yo golpeo a otra persona, yo le causo otro daño, pero sin intención de matar, sin intención de quitarle la vida. Lo segundo es que el daño debe ser físico o psicológico. Es decir, un perito nos debe de dar un dictamen donde diga qué daño en el cuerpo tiene, es decir, un daño físico. Puede ser una fractura, puede ser una herida por proyectil de arma de fuego, puede ser una quemadura, una laceración, un morete, etcétera, o puede ser un daño psicológico. En el daño psicológico nos deben de demostrar qué trastorno mental o qué enfermedad inclusive psiquiátrica, puede estar sufriendo la persona que fue objeto de una agresión. También que el daño debe ocasionar una incapacidad mínimo de 30 o superior a esta. Nuestro Código Penal tiene otros ejemplos porque los subdivide, pero las lesiones, para clasificarlas en leves, graves, gravísimas o específicas, uno de los parámetros que toma es el tiempo que una persona está incapacitada para trabajar, es decir, el tiempo que esta persona debe de permanecer en reposo en su casa o, en algunos casos graves, en internamiento hospitalario. Tenemos entonces la pregunta: ¿quién puede proporcionar una descripción valorativa de las lesiones corporales? Es decir, ¿quién puede indicarnos qué lesiones tiene el agraviado o la víctima? En este caso lo indicábamos con anterioridad un perito judicial. También estos son ejemplos de la doctrina. En otros países, al instituto donde trabajan los peritos judiciales se le llama Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Por ejemplo, así se le llama en Perú y en Colombia. En nuestro caso guatemalteco se llama Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. Allí trabajan médicos, psicólogos, psiquiatras, odontólogos, ginecólogos y obstetras, pero que tienen una especialización forense, es decir, en este caso, una ciencia que se utiliza en la administración de justicia. Siempre que hablemos de ciencias forenses, entendemos que van a ser las ciencias, pero aplicadas a la administración de justicia. Por ejemplo, la medicina forense lo que trata es de contribuir al esclarecimiento de la verdad, es decir, una persona, cuál fue la causa de muerte o qué lesiones se le ocasionaron. Por ejemplo, la psicología forense es la que estudia a una persona qué trastorno psicológico se le pudo haber causado. Esto, por lo regular, en la práctica sucede mucho en los delitos sexuales, que cuando una persona es abusada de manera sexual, por lo regular esta persona lamentablemente va a padecer un trastorno psicológico, va a padecer una disminución de sus capacidades psicológicas por ese trauma, que necesita en este caso ser sometido a una terapia con un profesional de la psicología, en algunos casos gravísimos, inclusive de un psiquiatra. Entonces, reitero, la persona idónea para proporcionar esta descripción valorativa, es decir, esta descripción de qué lesiones tiene el agraviado, va a ser un perito, que en el caso de nuestro país va a ser un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. Entonces, esta parte de la presentación la quería exponer porque acá básicamente está esta definición doctrinaria de lo que se debe de entender por lesiones. Y nótese que es muy amplia esta definición, la cual tiene
varios elementos. Entonces, hasta acá, hasta donde vamos, ¿alguien tiene alguna pregunta o continuamos? Bien, yo creo que continuamos entonces. Entonces, por acá tenemos otra presentación, si me permiten. Bien, pregunto entonces si se ve con claridad que esta presentación. Sí, licenciado. Bien, entonces, en este caso la doctrina nos habla acerca de las lesiones corporales relacionadas a la violencia. ¿Por qué? Ya vimos, según la doctrina, qué son las lesiones, que en este caso también es un delito que atenta contra la integridad personal. Pero fíjense que estas lesiones siempre van a ser como producto de hechos de violencia, es decir, cuando una persona se quiere imponer a otra y la agrede con dolo, con mala intención para lesionarla. Entonces, por eso también la doctrina habla de las lesiones corporales relacionadas a la violencia. Bien, entonces como introducción tenemos que mencionar que hay una rama de la medicina que se denomina lesionología. Y esta lesionología, como su nombre lo indica, es la parte de la medicina que se encarga del estudio de las lesiones. Tal vez este término es nuevo para varios, lesionología. Entonces, estamos diciendo que esta parte de la medicina estudia las lesiones. Ya vimos que una lesión es un daño al cuerpo o a la salud de otro ser humano, el cual se comete con dolo, es decir, con mala intención, pero sin la intención de matarlo, sin la intención de causarle la muerte. Pues bien, esta disciplina que se llama lesionología es una ciencia forense, porque en este caso es una rama de la medicina, pero aplicada a la administración de justicia y se encarga del estudio de las lesiones en el cuerpo humano. También decimos que es un tema de importancia, no solo en lo que concierne a la faz médico-legal, sino que también en la parte asistencial. ¿Por qué? Porque la lesionología como estudio que es de las lesiones va a ser muy importante en el ámbito médico-legal, es decir, en el ámbito de la justicia, en el ámbito del derecho, en el ámbito donde labora el abogado dedicado al litigio penal. Por médico legal entendemos todo aquello que se refiere a juicios penales, a audiencias del ramo penal, a tribunales de justicia del ramo penal. Esto es una rama médico legal, aunque también la rama médico legal es más amplia porque el estudio médico legal se puede aplicar en juzgados de niñez, en juzgados de familia, entre otros. Pero para el caso que nos ocupa, compañeros, estamos hablando específicamente de el ramo penal. También tiene otra perspectiva, aparte de la médico legal, que ya dijimos que es lo que tiene que ver con el derecho o con la ley, que es la asistencial. La asistencial, solo a manera de cultura general, es lo que se lleva a cabo en los hospitales, en los centros de salud y toda, en este caso, la labor que el sistema de salud tiene que desplegar a favor de todo ciudadano. Recordemos que según el Código de Salud, en este caso, el Estado está obligado a prestarle a los habitantes de la República programas de salud preventivos y también terapéuticos. Es decir, por eso tenemos centros de salud, hospitales regionales, etc. Entonces, la lesionología se aplica en la parte asistencial, que es la parte médica, que eso solo es un ejemplo, y en la parte que sí nos interesa, en la parte médico-legal, pero desde el punto de vista penal, es decir, donde hay una persona sindicada, donde hay un agraviado, donde hay una víctima. Acá era lo que hablábamos con anterioridad, en lo que es el sistema de salud.
ya que en los servicios de emergencia es donde se asiste al lesionado en primera instancia, por lo que el médico encargado de esa tarea debe tener un conocimiento claro del tema, ya que deberá describir con sumo cuidado en la historia clínica el carácter de la lesión que está tratando. ¿Qué significa esto? Cuando una persona lesionada, ya sea en un accidente de tránsito, con arma blanca, con arma de fuego, es llevada inmediatamente a la emergencia de un hospital. En nuestro caso, llamémosle Hospital Roosevelt, Hospital San Juan de Dios o Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS, para quienes pues tenemos el gran honor de poder tener servicio del IGS. Entonces, acá en ese servicio de emergencia, ahí va a estar el primer médico que va a observar a la persona lesionada. Y este médico encargado va a ser la primera persona que lo va a observar, lo va a analizar y va a emitir un diagnóstico de qué tipo de lesión presenta en este caso el agraviado o la víctima. Él acá va a iniciar con el estudio de una historia clínica. Fíjense que los que hemos tenido el deber de llevar a algún familiar a una emergencia, a un hospital, es algo bien triste porque cuando la persona no puede hablar bien, a uno le empiezan a preguntar sus datos personales y después el paciente por qué ingresó. Y un médico va tomando nota a mano, pero son unas grandes hojas en una espiral. Esto es la historia clínica, así se le llama eso en Derecho Procesal Penal, historia clínica, o también se le denomina un récord hospitalario. Ahí consignan datos personales, datos de la salud del paciente y posibles causas de la lesión. Pues bien, todo esto va a suceder en una emergencia de un hospital, porque acá aún no ha sido evaluado el agraviado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que es al final el que sí emite un dictamen, el cual es remitido al Ministerio Público o a un hospital. Enseguida decimos que la historia clínica, ahora ya sabemos qué es el récord hospitalario, es el elemento al que la justicia recurrirá en caso se requiere intervención policial para valorar el daño sufrido por la víctima. ¿Por qué? Porque a los juzgados, aparte de llevarnos un dictamen de INASIF, en muchas ocasiones también nos llevan esto, es la historia clínica, es la primera impresión, el primer diagnóstico que un médico da en la emergencia de un hospital. Y de esa manera el juez o el tribunal se pueda formar una idea de qué lesiones presentaba el agraviado al momento de ser ingresado a una emergencia de un hospital. Y después se compara si esta historia clínica dice lo mismo que el dictamen del INSIF, y ahí es donde se va descubriendo la verdad de qué fue lo que sucedió. Ahora acá, compañeros, tenemos otra definición de lo que se debe de entender como lesión. Fíjense que desde el punto de vista médico, es decir, desde el punto de vista de la ciencia de la medicina, lesión es el producto de un traumatismo o la secuela orgánica o fisiológica que un organismo experimenta como consecuencia de una noxa externa. Bueno, traumatismo ya dijimos que puede ser un golpe, una agresión. Secuela orgánica o fisiológica es lo que el derecho penal le llama ese daño en el cuerpo o ese daño en la mente o ese daño en la salud. Es la secuela orgánico-fisiológica. Se refiere a la fisiología del cuerpo humano, el cual, en mi opinión, es una máquina perfecta, definitivamente, como el cuerpo humano. Jamás vamos a encontrar otra máquina. Y también nos indica que a consecuencia de esa lesión, el organismo experimenta en este caso un cambio, pero es un cambio que deteriora la salud o que deteriora las condiciones físicas de la persona agraviada, de la persona que sufrió esa lesión. Tenemos también, compañeros, otra definición, que es la definición jurídica. En este caso, la definición jurídica entiende como lesión a todo daño en el cuerpo o en la salud. Esto es exactamente igual a la definición que nos leyó la compañera al inicio de esta clase. Todo daño en el cuerpo o la salud. Entiéndase quemaduras, golpes, heridas con objeto cortocontundente, amputación de alguna parte de un miembro del cuerpo. La amputación puede ser total o parcial. Disminución de las capacidades físicas, de las capacidades mentales, disminución de algún sentido. Por ejemplo, una lesión puede dar origen a la disminución del sentido de la vista, del sentido del habla, etcétera. Es decir, la persona ya no puede hablar bien o ya no puede ver bien. Esto es una disminución en un sistema del cuerpo humano. Entonces,
Acá tenemos la definición que nos da la medicina sobre lo que es una lesión y la definición que nos da el diccionario jurídico. Ahora, nosotros, como lo dijimos al inicio, lo que vamos a ver es lo eminentemente médico-legal. Por médico-legal, reitero, compañeros, entendemos a la medicina como una ciencia, pero que en este caso se aplica o tiene que ver con la administración de justicia o con la investigación criminal. La medicina legal clasifica las lesiones de la siguiente manera. Tenemos, mejor dicho, una clasificación general, una clasificación médico-legal, una clasificación morfológica, una clasificación según los agentes productores y una clasificación según el mecanismo de producción. Voy a explicar cada una. La clasificación médico-legal de las lesiones es aquella que nos proporciona la medicina. Es decir, la medicina, por ejemplo, compañeros, es la que nos indica que el COVID-19 es una enfermedad respiratoria, ¿verdad? O la que nos indica, por ejemplo, que en este caso, si una enfermedad es producto de algún virus, de alguna bacteria, si es una enfermedad del corazón, etcétera. Es una clasificación eminentemente de las que nos dan los médicos. Enfermedades venéreas, enfermedades de la piel, puede ser enfermedades respiratorias, enfermedades de la vista, etcétera. Cuanta especialidad médica haya. Recordemos que ahora está inclusive médicos que se encargan del estudio de la mano, ¿verdad? Todas las lesiones que puede sufrir la mano de una persona. Tenemos una clasificación morfológica. Esta clasificación morfológica es muy general, pero básicamente lo que nos va a explicar es qué deterioro o qué daño va a sufrir cada parte del cuerpo humano según el tipo de lesión que se le haya producido. Tenemos también una clasificación según los agentes productores, porque la lesión la puede provocar, por ejemplo, un ser humano, una persona, la puede provocar un animal, por ejemplo, las mordeduras de perro, las mordeduras de una serpiente, o cuando un tiburón ataca a una persona en el mar, etcétera. Esto va a ser según los agentes productores. Y muy importante, porque también esta se relaciona mucho con el derecho, compañeros, es la clasificación según el mecanismo de producción. El mecanismo de producción puede ser arma blanca, es decir, navaja, cuchillo, machete, serrucho, una espada, un sable, un verduguillo, etc. Ese es el mecanismo de producción. Por ejemplo, hemos visto un dictamen donde una persona lamentablemente en un bus es asaltada y le producen heridas con verduguillo. Entonces, ¿qué dice? Conclusión, el mecanismo de producción fue un arma blanca denominada verduguillo. Otro mecanismo de producción puede ser productos inflamables, gas, gasolina, querosene, diésel, etcétera. Puede ser también, por ejemplo, sustancias con venenos. Ese puede ser un mecanismo de producción, pero acá lo importante es que las lesiones tienen este tipo de clasificaciones. A nosotros lo que más nos interesa, según los tipos penales o los delitos tipificados en nuestro Código Penal, los cuales vamos a ver más adelante, va a ser la clasificación médico-legal y la clasificación según el mecanismo de producción, pero recordando que no somos médicos. Ustedes son estudiantes de derecho, yo soy abogado y por lo tanto de medicina legal sabemos una parte, no todo, sino que sabemos una parte, lo que más vemos en el ambiente jurídico penal. A ver, levanta la mano Gerson, adelante. Buena tarde, licenciado. Buenas tardes. Disculpe la pregunta. Mire, la clasificación según los mecanismos de producción también pueden ser las armas de fuego, ¿verdad? Sí, por supuesto, porque recordemos que básicamente todas las armas de fuego son una máquina, ¿verdad? Tienen un mecanismo, han sido inventados, tienen un mecanismo de ignición, le llaman, de disparo, puede ser un revólver, una pistola, un fusil de asalto, etcétera. Entonces también ese podría ser un mecanismo de producción y en sí ya la lesión, el nombre correcto es herida por proyectil de arma de fuego. Fíjense que algo interesante, compañeros, es que esto de las lesiones como un delito en contra de la integridad personal, todo se relaciona, porque algunos tal vez lo saben, pero por ejemplo, en nuestro caso, en la ciudad de Guatemala, en el IX que se encuentra en Montserrat, que es el IX denominado 719, muchos le llaman IX de accidentes, pero fíjense que ahí no únicamente atienden personas que han sufrido accidentes de tránsito en vehículos o en motos, ahí también por accidente tienen la mordedura de una serpiente,
cuando las avispas o abejas africanizadas pican a una persona, personas que han sufrido heridas por proyectil de arma de fuego, es decir, que han sido baleadas, todo esto lo ven en el 719 porque lo toman como un accidente. Claro, está un accidente en contra de un ser humano y ni siquiera es algo accidental, ¿verdad? Porque alguien que le dispara no es un accidente, lo quieren matar o lo quieren lesionar, pero reitero, todo esto de las lesiones se va integrando. No sé si quedó claro ahí, Disculpe, Gerson. sí, mire, Sí. y una pregunta, no sé si me puede sacar de la duda. Fíjese que yo tengo un amigo de que él ha estudiado karate, pero él en su DPI indica que es arma blanca, o sea, sin él tener cuchillos o armas ni nada de eso. Él trabaja para el estado de guardaespaldas, pero por su mismo trabajo a él le han indicado que tiene que estudiar karate porque como protege a funcionarios del gobierno. Entonces él en su DPI aparece como arma blanca. ¿Esto también entraría en clasificaciones de mecanismo de producción? No, lo que pasa es que ahí lo que tratan es que una persona sea responsable. Si sabe artes marciales, le va a servir primero para defenderse a él mismo. En segundo lugar, para defender a su familia o para defender a un funcionario público, cuando son escoltas o son guardaespaldas. Pero se trata que en este caso las personas no actúen de una manera imprudente o agrediendo en vano o por gusto a otro ser humano. Porque en realidad a la persona que sabe artes marciales le indican que esto es para defenderse, no para andar como loco, agrediendo a otras personas por gusto, por exhibirse o por orgullo o por querer humillar a otro. Entonces dicen que es un arma blanca porque lo que están indicando es que es una persona que si utiliza mal esa habilidad que tiene para las artes marciales, se puede considerar como un arma blanca, como alguien que va a ocasionarle daño a otro ser humano, que le va a ocasionar lesiones o le puede ocasionar inclusive la muerte, porque un arma blanca es un cuchillo. Con un cuchillo se puede matar a otra persona. De igual manera, alguien que sabe artes marciales puede inclusive llegar a matar a otra persona, pero reitero, como decía por ahí un profesor, las artes marciales no son para idiotas, son para personas normales, para personas que quieren defenderse a ellos mismos o defender a su familia. Por lo tanto, perdón por la expresión, cuando alguien el arte marcial que sabe, llámese karate do, kickboxing, krav maga, todo lo que hay ahora, si esa persona no utiliza el arte marcial para defenderse a él mismo, para defender a su familia o para defender a otra persona, prácticamente se está comportando como un idiota. Un idiota es una persona que no está en el pleno uso de sus facultades mentales, pero básicamente por eso es, para que el individuo asuma su responsabilidad, que el arte marcial que sabe la debe utilizar para bien y no para agredir a personas inocentes. ¿Quedó O claro sea ahí? que no entraría en mecanismos de producción, ¿verdad? No, no, porque científicamente el mecanismo de producción de arma blanca es un cuchillo, un machete, un serrucho. En este caso, los golpes, ya sea con la mano o con los pies, en este caso va a ser un golpe humano. Ese va a ser el mecanismo de acción, ¿verdad? Entiendo, gracias. Aparte que un ser humano no puede producir una lesión idéntica a la que puede ocasionar un cuchillo, porque los seres humanos no somos de carne y hueso, ¿verdad? No somos de metal para ocasionar una lesión idéntica a un arma blanca, pero por eso es para que la persona Sí, sea responsable, es que se le considera como un arma blanca. es que le indicaba porque él, yo me pongo a hablar con él y él me indica que él en su EPI sí aparece como arma blanca, porque Ajá. él, pues porque lo ha estudiado, ¿verdad? Karate y todo. Él a la hora de pelear o defenderse, él sabe pegar en puntos que pueden matar a la persona. Correcto, No pegar en la cara, sino que él sabe pegar. Hay puntos que son bien frágiles del cuerpo humano que pueden ocasionar la muerte a la hora de pegarle. correcto. Sí se sabe pegar, ¿verdad? Así es que él eventualmente puede matar a otra persona como que fuera un arma, pero el mecanismo de acción va a ser un golpe humano, una patada, una manada, etcétera. Pero definitivamente, mecanismo de producción no es arma blanca porque la persona podrá ser muy buena para artes marciales, pero póngala a partir un melón en partes iguales, no puede porque es un ser humano, no es un cuchillo, ¿verdad? Entiendo, gracias. Bien, vamos a ver el chat. Dice Lick, disculpa, algún ejemplo de agentes productores. Bueno, esto ya lo mencionamos, ¿verdad? Que puede ser un ser humano, puede ser un animal, puede ser un arma, etcétera.
Lo de las lesiones, sí, es que yo les dije que las diapositivas es derecho comparado, son definiciones de otros países, Perú o Colombia. Aún no hemos llegado a lo que el Código Penal guatemalteco indica. Estamos hablando eminentemente de doctrina. Bien, vamos a continuar. Entonces, acá les reitero, vamos a estudiar eminentemente lo que es médico legal, es decir, la medicina aplicada a la administración de justicia. En este caso, hay un aspecto médico legal de las lesiones y a esto es a lo que se atiene en nuestro Código Penal, tal y como lo vamos a ver en la otra clase, y es la evaluación de la gravedad de las lesiones. Porque no es lo mismo que alguien, como se dice vulgar o coloquialmente, le den un puñetazo, le den una trompada, que la persona va a sufrir un morete, va a tener hinchada la cara, le va a doler, pero al otro día va a estar ahí risa y risa. No va a ser eso lo mismo a, por ejemplo, a una persona que con un machete le cortan una mano, porque a esta persona que le amputan una mano, la gravedad ahí sí es superlativa, porque esta persona ya va a perder el correcto funcionamiento de su cuerpo, perdió una mano, no digamos al que le sacan un ojo. Entonces, entre lesiones lo que se ve es la gravedad. No es lo mismo una patada o un puñetazo que una persona a la que le amputan una mano, a la que le sacan un ojo con un machete o con un arma blanca. Entonces, siempre desde el punto de vista médico-legal, vamos a analizar la evaluación de la gravedad de las lesiones. A esta doctrina es a la que se sujeta directamente nuestro Código Penal. ¿Qué quiere decir esto? En palabras sencillas, compañeros. A mayor gravedad de las lesiones, mayor va a ser la pena de prisión que se le va a imponer a la persona sindicada. A menor gravedad de las lesiones, va a ser menor la pena de prisión que se le puede imponer, inclusive en algunos casos, cuando son lesiones insignificantes, que le jalaron el pelo, que lo empujaron, ni siquiera es un delito, sino que puede ser una falta contra las personas, pero hay una gradación según la gravedad, desde una falta contra las personas hasta una lesión gravísima, y dependiendo de la gravedad del daño, y que ya vimos que lesión es daño en el cuerpo o en la salud, a como sea el daño, así va a ser la pena de prisión que a una persona se le puede imponer eventualmente. Por eso se habla de la evaluación de la gravedad, y a esta parte de la medicina legal es a la que se sujeta nuestro Código Penal cuando tipifica las lesiones como delito en contra de la integridad de las personas. También tenemos una subdivisión que son las lesiones dolosas, es decir, aquellas que se cometen con dolo, con mala intención, con la finalidad de producirle daño en el cuerpo o en la salud a otro ser humano o a otra persona. Por eso hablamos que las lesiones dolosas es cuando quien las produce tiene intención de dañar, es decir, tiene intención de amputarle un dedo, amputarle una mano, sacarle un ojo, o tiene intención de dejarle morada la cara, tiene intención de sacarle sangre, o tiene intención solo de tirarlo al suelo. Es decir, hay dolo, hay mala intención, esas son las lesiones dolosas. Hay intención de dañarle a otra persona, su salud o su cuerpo, pero no hay intención de matarlo, no hay intención de quitarle la vida. Por ejemplo, una persona que agrede a otro a patadas o a puñetazos, si no es una persona que sepa artes marciales, lo va a querer lesionar, pero no lo va a querer matar, porque matar a una persona a patadas o con golpes, con los puños, no es sencillo, no es fácil. Ahora bien, si lo agrede, por ejemplo, con un machete o con un verduguillo, ahí sí puede existir una intención, pero de matar. Sin embargo, en las lesiones dolosas no hay intención de quitar la vida, sino que únicamente de dañar. La otra clasificación que tenemos, compañeros, son las de las lesiones culposas, que son los accidentes de tránsito. Por acá no nos vamos a quedar. Fíjense que estas lesiones culposas es cuando se producen, pero sin la intención de lesionar a otra persona. Es decir, en primer lugar, no hay intención de matarla, no hay intención de quitarle la vida, pero tampoco hay una intención de causarle un daño en su cuerpo o en su salud. Ejemplo típico, los accidentes de tránsito. Una persona atropella a otra en la vía pública con un vehículo o con una moto. Son lesiones culposas porque no está la intención ni de matarlo ni de lesionarlo. Ahora bien, si una persona a otra conscientemente
le pasa el carro encima, ahí sí hay una intención de matarlo. Ahora, el típico ejemplo es el que nos hablaba un compañero de aquel tema de el muchacho que atropelló a las alumnas enfrente del Federico Mora zona 7, ¿verdad? Que él se ve que el vehículo va sacando humo, pero él sigue acelerando, sigue avanzando. Pero cuando hablamos de lesiones culposas son accidentes, es algo accidental, es algo fortuito, es algo que sucede sin una mala intención. Pero no únicamente los accidentes de tránsito son el ejemplo, sino que también hay una rama de la medicina que se llama accidentología. Ya vimos que la lesionología estudia las lesiones, pero la accidentología va a estudiar todos los accidentes. Accidentes de tránsito, pero también accidentes de otro tipo. Les pongo otro ejemplo, lesiones culposas. Hay un empleado de Walmart. Él está subiendo cajas con cereal, con alimento para perro, arriba de una estantería. Pero cuando él la está colocando, se viene un saco de 50 libras de concentrado y le cae a un niño. ¿Y qué pasa? Le fractura el hombro. No tuvo la intención de matarlo, no tuvo la intención de lesionarlo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Hay lesiones culposas porque él botó el saco de concentrado para perro de 50 libras, le cayó a un niño o a una persona en el hombro y lo fracturó o lo dislocó. En este caso lo que hay ahí también son lesiones culposas y también se pueden entender esto como un accidente, que es objeto de estudio de la accidentología. Entonces, esos son ejemplos tanto de accidentes de tránsito como de accidentes que se pueden producir en el hogar, se pueden producir en el lugar de trabajo, sobre todo cuando hablamos de accidentes laborales o de medicina ocupacional, a esto es a lo que se refiere, accidentes en el lugar de trabajo. O si hay dos albañiles o dos constructores, están construyendo una pared y uno le deja caer a otro un bloque, pero eso fue accidentalmente, fue caso fortuito, no fue con mala intención. En este caso, también podríamos hablar de lesiones culposas, porque se cometen sin la mala intención de dañarle a otra persona la salud o de dañarle su cuerpo. Entonces, ya vimos que el bien jurídico tutelado es la integridad personal. Ya vimos una definición médico-legal de lo que son las lesiones, una clasificación doctrinaria y también ya hablamos, en este caso, de la diferencia entre lesiones dolosas y lesiones culposas. Y a estas clasificaciones es a las cuales se sujeta o las cuales toma como base nuestro Código Penal, que en la siguiente clase ya vamos a estudiar cada artículo de los delitos de lesiones culposas, lesiones leves, lesiones graves, lesiones gravísimas, lesiones específicas e inclusive vamos a estudiar lo que son las faltas contra las personas. Entonces, en este caso, reitero, eso lo vamos a estudiar en la siguiente clase. Ahora, sobre el tema de las lesiones, ¿habrá alguna otra duda o pregunta, compañeros? ¿No? Bueno. Pregunta alguien cuándo va a subir las diapositivas. Esta semana las vamos a empezar a subir porque, reitero, va a ser objeto de examen tanto todo lo que se hable acá en la clase como algún material de apoyo que se les pueda compartir o bien las diapositivas que únicamente son lo que tomamos como base para ir desarrollando cada tema. Entonces, compañeros, en conclusión, que quede claro, delitos en contra de la vida, los que atentan contra la vida humana, contra la vida de otra persona. Delitos en contra de la integridad de las personas son aquellas lesiones que le van a causar daño a la salud o al cuerpo de otro ser humano. Y las lesiones cuando se ocasionan con dolo, es decir, con mala intención, son lesiones dolosas. Cuando las lesiones se causan sin mala intención, van a ser lesiones culposas y el ejemplo típico es el ejemplo de los accidentes de tránsito o los accidentes laborales. Entonces, como ya vimos la parte doctrinaria de lo que son las lesiones, en la siguiente clase ya vamos a estudiar uno por uno cada uno de los delitos que tipifica nuestro Código Penal, delitos que tienen como bien jurídico tutelado la integridad personal o la integridad de las personas. Para yo finalizar, pregunto, ¿habrá alguna duda? Disculpe, licenciado, yo sí no me quedó claro el objeto jurídico tutelado. Vaya. Mira, pues, en estos delitos de lesiones, el bien jurídico tutelado, es decir, el valor que protege la ley, es la integridad de las personas, entendiendo como integridad aquel estado de salud física, de salud mental o el óptimo funcionamiento del cuerpo humano. Ese es el bien jurídico tutelado, la integridad de las personas. Pero como también el delito, uno de los elementos son los objetos, el objeto material
y el objeto jurídico. El objeto material del delito de lesiones va a ser aquella persona sobre la cual recae la acción delictiva, es decir, el agraviado, la víctima, la persona a la cual lesionan, al que le dan un golpe con un martillo, con un machete, al que le disparan, ese va a ser el objeto material, la persona víctima, la persona agraviada. Y el objeto jurídico va a ser aquel valor jurídico que la ley protege, que en este caso va a ser la integridad de las personas. En este caso coinciden o son iguales el bien jurídico tutelado y el objeto jurídico, que va a ser la integridad de las personas. No sé si ahí queda claro. Sí, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros? ¿No? Bueno, entonces el tema de hoy fue breve, fue acerca de la continuación de las lesiones. En la siguiente clase estudiaremos uno por uno cada delito que atente en contra de la integridad de las personas. Entonces finalizamos la clase del día de hoy. Que tengan buena tarde todos. Licenciado. Feliz tarde, Buenas noches, licenciado. Gracias. licenciado.